Bienvenidos a Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. La información que cobra sentido con una mirada ética del periodismo. Bajo la conducción de Hugo Augusto, desde Ciudad de México. Comenzamos. Muy buen día, México y el mundo. Hoy es viernes 24 de abril de 2020. Nos encontramos a una temperatura de 17 grados centígrados en Ciudad de México. Tendremos una máxima de 28 grados centígrados con cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias. No salga de casa. Los invito a seguir viendo la información más relevante del día de hoy. Los medios utilizan estrategias de inducción de efectos con manipulación de lenguaje y fake news. En Pulso Glocal te invitamos a descubrirlos. Vamos al gato encerrado. El día de hoy, las 8 columnas de los 10 periódicos más importantes de México abordan temáticas diversas. Aparecen 5 encabezados que tienen que ver con economía. Como tema principal, 2 diarios publican el endurecimiento del gobierno en la recaudación de impuestos, Reforma y El Economista. México rebasa los 1,000 muertos por COVID-19, El Universal. Se registran primeras muertes en maquiladoras, El Sol de México. ONU aboga por atención a migrantes, La Razón. Acuerdo empresas-sindicatos, Crónica. Amagan con reactivar maquiladoras, Milenio. Panorama económico adverso, indica el Banco de México, El Financiero. Muy baja inflación, Excelsior. En materia internacional, fuerte desempleo en Estados Unidos, La Jornada. A continuación vamos a la revisión por periódicos. Reforma, aprieta SAT. De forma sensacionalista, el rotativo da a conocer que el Servicio de Administración Tributaria SAT apretó contra deudores y evasores. Ayer embargó la sede de la Fundación Miguel Alemán debido a la insolvencia de Interjet, empresa aérea propiedad de Miguel Alemán Magnani. A la vez denunció ante la FGR a los hermanos Saga por una presunción de fraude al fisco de $1,082 millones y por emitir facturas falsas, tipificado como delito de crimen organizado. El Economista. AMLO arma trabuco para litigios fiscales. El presidente López Obrador informó que el gobierno prepara un equipo de abogados incorruptibles para atender los litigios fiscales. Dependerá directamente de él. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre del año pasado existían 111,403 créditos fiscales controvertidos, los cuales representan un monto de 443,599 millones de pesos. Vamos al panorama social. En materia de salud que nos interesa tanto, El Universal. México supera los 1,000 muertos por COVID-19. A un mes de que arrancó la Jornada Nacional de Sana Distancia, la Secretaría de Salud confirmó la muerte de 1,069 mexicanos por COVID-19, 99 más que el pasado miércoles. Además informó que se han diagnosticado 11,633 casos, 17,588 sospechosos y 39,664 negativos. El Sol de México. Comienzan a morir en las maquiladoras. Más de 120,000 trabajadores de maquiladoras en Ciudad Juárez han sido obligados a acudir a sus centros de trabajo, pese al decreto de emergencia sanitaria nacional de quedarse en casa. Ha habido ya 4 brotes de COVID-19 en maquilas de esta ciudad, con la muerte de al menos 13 trabajadores. La Razón. ONU y Amnistía reprochan vacío de atención a migrantes ante pandemia. Alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet afirma que medidas de México y Centroamérica provocan extrema vulnerabilidad. Amnistía Internacional plantea a López-Gatell que pida al Instituto Nacional de Migración liberar a indocumentados en detención y darles protección sanitaria. Crónica. Acuerdo entre grandes empresas y sindicatos para evitar cierres. Empresas de escala nacional como las industrias automotriz, maquiladora y manufacturera de exportación
Han logrado acuerdos con instancias sindicales para modificar las condiciones generales de trabajo y evitar el cierre de sus centros laborales. Trabajan en la Junta Federal del Trabajo los convenios modificatorios. Podría acordarse menos horas de trabajo y también menor salario. Vamos al panorama económico. Milenio. Maquiladoras de la frontera planean reapertura en mayo. Líderes empresariales advirtieron que maquiladoras de 5 estados fronterizos reiniciarán operaciones en mayo para proveer suministros a Estados Unidos, pese a que los gobiernos en México aún no emiten una declaratoria de industria esencial para las manufactureras enlazadas a cadenas productivas de América del Norte. El Financiero. Se consolida un escenario muy adverso para el país. Banjico. México enfrenta actualmente un escenario adverso para la activación económica aunado a un agudo choque entre los mercados financieros, afirmó el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Se anticipa que la contracción económica pueda rebasar el 5% anual en el primer semestre. Excelsior. Baja inflación, pero suben alimentos. En plena cuarentena por el coronavirus, el índice nacional de precios al consumidor descendieron la primera quincena de abril 0.72%, el mayor en su historia. Así, la inflación anual se ubicó en 2.08%, la más baja desde la primera quincena de diciembre de 2015. Se debió a las tarifas eléctricas de temporada cálida y la baja en el precio de la gasolina, destacó Julio Santaella, presidente del INEGI. Vamos al panorama internacional. La jornada. Más de 26 millones al desempleo en Estados Unidos en solo 35 días. En solo 5 semanas, más de 26 millones de trabajadores del sector formal estadounidense han solicitado beneficios de desempleo, sin precedente desde la Gran Depresión, como resultado del cierre de la economía en respuesta a la pandemia del coronavirus. Con ello, se avecina otra crisis en el país de Norteamérica, el hambre. Vamos a la imagen del día. Evergrande Group ha comenzado a trabajar en lo que será el estadio de fútbol más grande del mundo, con capacidad para 100,000 espectadores en la ciudad sureña de Guangzhou, con un diseño impactante, en forma de flor de loto, que se presume será un auténtico monumento. Pulso Glocal es un trabajo profesional de periodismo independiente, cuyo esfuerzo puede ser recompensado por tu interés en difundirlo y con aportaciones económicas. Si tienes una cuenta de PayPal, puedes contribuir desde casa. En pantalla puedes ver las redes sociales. En YouTube, suscríbete, dale me gusta y si es así, comparte. Como fondo musical escuchamos de Mozart, 5 danzas campesinas, K.609, y un fragmento de 12 contradanzas opus 141 de Ludwig van Beethoven, del disco Antiguas Danzas Vienesas de la disquera Clave Estéreo, que forma parte de la colección de discos de acetato del Dr. Hugo Octavio. Una buena exposición facilita la comprensión de las noticias. Si lo deseas, puedes acceder a esta presentación hecha con el programa Prezi y a los vínculos a los diarios citados. Te dejo el enlace electrónico en los comentarios de YouTube. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.